Hermanos, bienvenidos a esta asamblea de formación Avivando el Fuego. Qué bueno volvernos a encontrar, qué alegría estar nuevamente aquí aceptando esta invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos llama, quien nos convoca. Eres tú, Señor, el que siempre está atento a cada una de nuestras necesidades para suplirla. Porque eres tú, papá, quien nos llama y nos ha involucrado en esta misión con nuestro Señor Jesucristo de salvar al hombre, a todos los hombres de todas las épocas. Damos gracias, Señor, porque eres tú que con tu infinita misericordia nos has perdonado nuestros pecados y nos has llamado a este proceso de conversión. Gracias por esta corriente de gracia donde te conocemos, donde te amamos, donde te seguimos y a la vez te servimos, Señor. Gracias, gracias, Señor. A ti, mamita linda, también queremos darte gracias porque eres tú la que eres la primera discípula de Cristo, porque eres tú, madre, la que acoge la palabra de Dios con amor, porque eres tú la cumplidora de esa palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy es la misión fundamental del servidor. Y la misión fundamental del servidor es interceder. Este tema tiene como objetivo dar a conocer a los servidores de la Renovación Católica Carismática su misión fundamental, que es la intercesión, fruto del sacramento del bautismo. ¿Qué es intercesión? La palabra intercesión en su sentido etimológico significa 4 cosas. Primero, es encontrarse con una persona. La intercesión es una conversión de corazón a corazón con alguien que nos ama y a quien amamos. Es decir, la intercesión es encontrarse con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, el primer objetivo de la Renovación Católica Carismática es una conversión personal, madura y continua a nuestro Señor Jesucristo. Personal, porque es intransferible. De todos los días, ese encuentro con el Señor Jesús es en nuestra cotidianidad, es de todos los días. La quinta conferencia de general latinoamericana parecida en el numeral 278 nos habla del proceso de formación que deben llevar los discípulos de Cristo y nos habla de 5 aspectos. El primero, el encuentro personal con Jesucristo. El segundo, la conversión como fruto de ese encuentro amoroso. Y luego viene el discipulado, la comunidad y por último la misión. Hoy nos competen estos 2, el encuentro personal con Jesucristo y la conversión fruto de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos da la capacidad y pone el amor para responder al suyo. Cristo nos ama como los hijos del Padre y como hermanos suyos, partícipe de su vida.
Y Cristo es una persona real que está viva y que anhela encontrarse, comunicarse con cada uno de nosotros. Y en ese encuentro amoroso nos impulsa a que nosotros expresemos las necesidades de nuestros hermanos que llevamos en el corazón. Segundo, la intercesión en la Biblia es una palabra especial que se refiere y que se reserva a los reyes. Por eso, la relación con Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey por excelencia, nos da el derecho de dirigirnos a Él directamente y exponerle las necesidades que queremos remediar. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, en la parte más íntima del templo hay un lugar que se llama Santo Santorum, el Santo de los Santos. Allí es donde llega la única persona que puede entrar allí, el sumo sacerdote, a ofrecerle las oraciones a Dios del pueblo. Pero con Jesucristo, con su encarnación, su pasión, muerte, resurrección y glorificación, nosotros tenemos derecho de dirigirnos a Él directamente y exponerle las necesidades que queremos remediar sin necesidad de intermediarios. Tercero, otro sentido de la palabra intercesión es pasar entre. Cuando se intercede, el intercesor se haya colocado entre la persona con quien intercede. En el medio va Jesús y en el otro está la persona que intercede. Es decir, el intercesor es como el abogado de las dos partes. El servidor puede considerarse como partícipe de la misión más grande del Espíritu Santo y es la intercesión. En Juan 14, 16, 17 nos dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo que permanece en nosotros y nosotros bajo el poder del Espíritu Santo es que podemos ejercer la misión de intercesión. Esta realidad exige que el intercesor se dirija a la clemencia del Padre. Y esto nos indica que aunque la respuesta de la benevolencia de Dios es gratuita, efecto de su amor misericordioso, su corazón estará más dispuesto a oírnos cuando nos haya en paz con nosotros mismos, en paz con Él y en paz con nuestros hermanos. Y esa paz, mis queridos hermanos, es fundamental y esa paz la obtenemos de la limpieza del pecado del alma y de la apertura que nosotros tenemos a la acción del Espíritu Santo. Cuarto, la intercesión es rogar o mediar por otra persona ante Dios para alcanzar una gracia o liberarle de un mal. Vamos a mirar que en virtud del sacramento del bautismo recae sobre todo bautizado participar de la gracia y la triple función de Cristo, de ser sacerdote, profeta y rey.
sacerdote para ofrecer sacrificios y oraciones a Dios. Profeta, aquel que anuncia la buena noticia del reino de Dios, pero que también está llamado a denunciar todas aquellas cosas que aquejan el sufrimiento de los hijos de Dios. Y rey que tiene autoridad. A través de el sacramento del bautismo, adquirimos el compromiso de irnos apropiando de sus sentimientos y su modo de actuar. Sacerdote significa intercesor. Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec y sacerdote para siempre. Y Él es el único intercesor ante nuestro Padre Celestial. El hecho de participar del sacerdocio de Cristo nos da una fuerza especial, aunque en el laico se dé de un modo general y no ministerial. Cuando nosotros somos bautizados, he dicho que somos sacerdotes, pero nuestro sacerdocio es común, nuestro sacerdocio es general. Pero cuando el laico, varón, recibe el sacramento del orden sacerdotal, su sacerdocio entonces se convierte en el sacerdocio ministerial. Es posible que no le hayamos dado la importancia que debe tener el ministerio de intercesión. Y es una misión y es una importancia fundamental. Sin embargo, la intercesión es una pieza clave en la marcha de la renovación, en la marcha de la iglesia, en la marcha de nuestro país. Y fruto de esa intercesión va a ser los grupos de oración y las coinonías. De ningún modo se puede dejar a un lado la intercesión. Ella debe de ocupar un puesto de privilegio en la renovación católica carismática. Que nuestras comunidades caminen según el corazón de Dios depende de nosotros, los servidores. La misma distancia que hay de nuestras rodillas al suelo es la misma distancia que hay de que los miembros de las comunidades caminen como verdaderos discípulos de Cristo. Porque nosotros los servidores somos capaces de postrarnos orando insistentemente por nuestros hermanos de la comunidad, por nuestros hermanos del ministerio. La renovación ha nacido en la iglesia y para la iglesia. Y con esto no quiero decir que la intercesión en la renovación carismática es y se limita para ella. No, de ninguna manera, porque sería encerrarnos en nosotros mismos, convertir a la renovación en un gueto, es decir, en una isla. Precisamente, la renovación haya nacido en la iglesia, para la iglesia, debe crear en ella una motivación poderosa de ser intercesora con Cristo ante el Padre para todo el mundo. La obra del Espíritu Santo es a suscitar el deseo y da la fuerza a cada uno de nosotros, los servidores, para interceder. A veces nosotros nos despertamos en las madrugadas
Y creemos es que estamos desvelados. No, no es que estamos desvelados, es que estar abierto a qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo, porque de seguro es que el Espíritu Santo nos ha despertado para orar por una persona concreta, orar por algún motivo concreto. Por eso hay que estar muy abiertos a la acción del Espíritu Santo. La intercesión en las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo 2, del 1 al 5. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, vemos cómo a Dios le agrada un corazón generoso, un corazón que siempre está pensando y orando por el bien de los demás. En este texto que acabamos de proclamar, vemos cómo Pablo dice que hay que interceder, que hay que orar por las autoridades, por los gobernantes, tanto civiles como eclesiásticos, para poder vivir en paz y en tranquilidad. Y además, para que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad, es decir, hasta que todos lleguen a conocer a Jesucristo como su Señor, y así poder ser salvos. Vamos a mirar la intercesión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver tres figuras. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, del 16 al 33, encontramos un diálogo entre Moisés y Dios. Dios le ha dicho a Moisés que iba a bajar para ver la realidad que verdaderamente estaba viviendo Sodoma y Gomorra, para ver si era verdad todo eso de que hablaban y que había un clamor de la gente por Sodoma. Y él iba a mirar, a venir a ver a la tierra si verdaderamente lo que se estaba diciendo era verdad. Y que si eso era verdad, pues él iba a destruir ese pueblo. Abraham empieza a decirle: Señor, discúlpame que yo te diga que si hay 50 justos ahí en esa ciudad, ¿vas a destruirlo junto con todos los malvados? Y el Señor le responde: no, claro que no, si hay 50 justos, no destruyo a la ciudad. Señor, discúlpame, pero ¿será que si hay 45, tú los destruyes? Y le dice Dios: no, si hay 45, de hecho, no los voy a destruir. Pero ¿y qué tal que no encuentre sino 30, Señor? Dice: por esos 30 no los destruyo. Perdóname, Señor, que yo siga insistiendo, pero si nada más son 20, de esos 20 no los destruyo. Y vuelve: Señor, discúlpame que yo siga insistiendo, pero si nada más encuentras 10, le dice el Señor: si encuentro 10, no los destruyo. Desafortunadamente, el Señor no encontró 10 justos que dieran la cara por el pueblo. Pero era de ver a Abraham cómo intercedía ese pueblo. Moisés también es un gran intercesor ante el Señor. Intercede por ese pueblo pecador.
en Éxodo 32, 30-32, vemos cómo Moisés intercede por el pueblo. Moisés había subido a la montaña donde Dios le estaba dando las tablas de la ley y se había demorado un poquito. Y entonces, pues, el pueblo desesperado porque Moisés no llegaba, convencen a Aarón de que les haga un becerro de oro. Y ellos empezaron a adorarlo. Cuando Moisés llega y encuentra eso, él le dice, de verle pues la rabia que tenía Dios, y le dice, Señor, sé que este pueblo ha cometido un grave pecado, pero no los destruya. Y si decides destruye, entonces, Señor, a mí también bórrame del libro de la vida. Y de hecho, el Señor no destruyó al pueblo, pero esa generación que adoró ese ídolo, esa generación que había quebrantado la ley, la alianza con el Señor de ser Él su único Dios, esa generación no entró a la tierra prometida. Esa generación fue quedada tendida en el desierto. Encontramos también los profetas cómo interceden por el pueblo. Cuando Dios anunciaba un castigo, ellos intercedían. Vemos el caso de Jeremías 7:16. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ello. No me insistas, porque no escucharé. Jeremías intercedía por el pueblo, pero Dios le decía que no lo iba a escuchar, y no lo iba a escuchar porque el pueblo no cambiaba de conducta. Seguía, a pesar de que Jeremías le hablaba y a pesar de que Jeremías les predicaba, el pueblo seguía en la misma conducta de robo, de adulterio, de mentiras, de injusticia. Por eso decía el Señor, no te voy a escuchar. Ahora vamos a mirar la intercesión en el Nuevo Testamento y también vamos a ver tres figuras. La primera, la intercesión de Jesús. No sabemos muy claramente, digamos, las formas empleadas de Jesús, pero en Mateo 11:25 vemos cómo Jesús alababa al Padre. En Lucas 10:21-23 le daba gracias al Padre porque siempre lo escuchaba. Bendecía al Padre en cada momento, lo vemos en Efesios 1:3. Es decir, vemos cómo Jesús alababa, glorificaba, daba gracias al Padre, bendecía al Padre, pero su forma más frecuente y más intensa era la de intercesión. Y lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, a lo que llamamos la oración sacerdotal, donde estaba Jesús intercediendo por aquellos que eran de él. Y les decía al Señor que ellos iban a quedar en el mundo, pero que los protegiera, que ya Él no iba a estar, que les diera la unidad entre ellos. La misión fundamental de Jesús fue reconciliarnos con el Padre. Primera de Juan 2:1-2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. La misión de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, se encarnó en nuestra realidad humana pecadora para redimir a la humanidad, para reconciliarnos con el Padre, para devolvernos al amor del Padre
del cual nosotros mismos voluntariamente el hombre se había separado de Dios. Jesús intercede por quienes habíamos ofendido y seguíamos ofendiendo constantemente y nos negábamos al amor infinito del Padre. ¿Por quienes intercede Jesús? Jesús intercedió por Simón Pedro. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. En este pasaje vemos cómo Jesús, en Lucas 22, 31, 32, intercede por Simón. Le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús también ruega por la unidad de sus discípulos. Juan 17, 9, 11. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Yo no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Jesús también intercede por todos. Vemos Hebreo 7, 24, 25. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús también recomienda la oración de intercesión. Mateo 19, 37, 38. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos.
Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahora vamos a mirar la intercesión de la Virgen María. Vamos a mirar Juan 2, del 1 al 11, que es las bodas de Caná. Al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron, y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte el novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. La primera de las señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre. Nosotros vemos en este pasaje la intercesión de María. Y ella nos muestra realmente cómo se intercede. María lo único que hizo fue mostrarle la necesidad de esos novios a Jesús. En este texto nosotros no vemos por ninguna parte que María pidió nada. Interceder, mis queridos hermanos, no es pedir. Interceder es mostrar la necesidad que tiene el otro, mostrársela a Jesús. Además, María le indicó a los sirvientes que hicieran lo que él mandaba. Interceder es mostrar la necesidad del otro a Jesús y hacer lo que Jesús manda. Lumen Gentium, en el numeral 62, nos dice: la Santísima Virgen en la Iglesia es convocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni niegue a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Porque ninguna criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado, nuestro Redentor. La Iglesia no duda en atribuir a María tal oficio subordinado. Lo experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al mediador y salvador. María es considerada, nos dice el Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, ahí en el numeral 62, es considerada como la abogada
como la auxiliadora, como la intercesora, la mediadora, pero ella es hasta nuestro Señor Jesucristo. Porque el único mediador, el único intercesor ante el Padre es Jesucristo. María intercede, pero María intercede ante nuestro Señor Jesucristo. La otra figura que vamos a mirar en el Nuevo Testamento es la intercesión de los apóstoles. Vemos en Santiago 5, 16, 18. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Los apóstoles dicen a las comunidades: si hay entre ustedes problemas, si hay entre ustedes algún roce, alguna fricción, hombre, perdónense. Y luego oren unos por otros para ser sanado, para sanar la herida que se haya producido. Porque la oración de intercesión, dice, es poderosa y eficaz. Pero hay que orar según la voluntad de Dios y no según nuestra voluntad. Segundo, Pablo ora por la comunidad de Éfeso, Efesios 3, 14, 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. En este texto, Pablo ora por la comunidad de Éfeso, para que el Espíritu Santo los fortalezca, para que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y así ellos puedan comprender y conocer cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Tercero, Pablo intercede por la comunidad de Filipo, Filipenses 1, 3, 5 y 9, 10. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, oro por todos ustedes siempre con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Pablo ora para que en la comunidad de Filipo abunde el amor entre ellos, para que tengan conocimiento y discernimiento y sepan lo que es mejor para ellos y así puedan llevar una vida irreprochable. Pablo también pide por la comunidad de
para que la comunidad de Éfeso ore por él. Efesios 6, 18, 20. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor y el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo le decía a la comunidad de Éfeso que oraran por los miembros de la comunidad, que oraran por los santos, es decir, que oraran por los miembros de la comunidad, pero que también oraran por él para que él pudiera llevar ese mensaje de salvación con poder, con valor. Y les dice, y perseveren en los ruegos, perseveren en la oración. Pablo también intercede por los gobernantes. Esta fue la primera cita con que iniciamos, donde Pablo dice que hagamos oraciones y peticiones por los gobernantes para que vivamos en paz y en tranquilidad. Ahora vamos a mirar la intercesión del servidor. La vida de Jesús fue una vida de intercesión que culminó en la cruz, diciendo el Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero también continúa en la gloria, porque Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros. Y también intercede en el sacrificio eucarístico, es decir, en la Sagrada Eucaristía. La caridad debe llevar al servidor a realizar la intercesión por su comunidad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debe interceder el servidor? Primero, porque el servidor debe imitar a Jesús en la caridad. Jesús nos amaba, Jesús nos ama y por eso sigue intercediendo por nosotros. El servidor tiene que amar a la comunidad para poder interceder por ella. Y él imita a Jesucristo porque Jesucristo se ha convertido en el centro de su vida y de hecho lo es. Y lo es por la creación, lo es por la redención y lo es por su inserción en él desde el sacramento del bautismo. Desde el sacramento del bautismo somos uno con Cristo. B, por la participación en su carácter sacerdotal. El servidor debe interceder especialmente por las personas que el Señor ha puesto a su cuidado. Nos dice Lumen Gentium, numeral 34. Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a estos con su espíritu e ininterrumpidamente los impulsa a toda buena obra y perfecta. Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto espiritual, para gloria de Dios y salvación de los hombres, por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo
y ungidos por el poder del Espíritu Santo tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzca siempre los más abundantes frutos del Espíritu, pues todas sus obras, preces, proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo. Que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, ofrecen piadosamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo. El servidor intercede por todas aquellas personas que el Señor ha puesto a su cuidado, su familia, su comunidad, su ministerio, su barrio, su país. El servidor tendrá que dar seguimiento a todos aquellos que especialmente lo necesitan. Los que están en crisis, aquellos que se han acercado al servidor para pedir un consejo o para decirle que ore por él, por aquellos que están alejados de la comunidad. Por todos ellos hay que orar, hay que hacerles acompañamiento. El servidor debe tomar responsabilidad de llevar al grupo, sobre todo por la vía de la oración y especialmente por la intercesión. C, por los beneficios espirituales que él recibe. Vamos a mirar cuáles son esos beneficios que el servidor recibe. Primero, la santificación. Los autores espirituales han dicho en la iglesia que el intercesor, por el hecho de interceder por el bien de los demás, el Señor lo va llevando en ese camino de santificación. Segundo, la intercesión introduce al que intercede en el centro de la vida en Cristo, en el corazón de Cristo, en el amor de Cristo hacia los demás. Vamos a mirar las 4 notas de su intercesión. La compasión, la pobreza espiritual, la unidad, la confianza. El servidor intercede porque su corazón está lleno de amor, como lo está el del Padre y el de Jesús, como lo está el Espíritu Santo. Y por compasión ora por los demás. Por su pobreza espiritual, y ser pobre espiritual es saber que constantemente necesitamos de la ayuda, del auxilio del Espíritu Santo porque no sabemos orar. Y porque vivimos en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por la confianza que tenemos que Dios es el Dios de lo imposible. Pero el servidor ora según la voluntad de Dios.
no según su voluntad. Cuando yo oraba por mi esposo, yo oraba por sanación. Creo que todas las personas que intercedieron por él oraban por sanación. Pero llegó un momento en que yo le dije al Señor, Señor, yo siento que no estoy orando según tu voluntad. Porque es que yo no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mi esposo, Señor. Y empecé a decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Y empecé a decirle a mi esposo, amor, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía en mi vida. Y cuando llegó el desenlace final, y al principio yo decía que Dios sí lo sanó, pero Dios lo sanó para llevárselo, para estar con él. Porque es que al reino de Dios nadie entra enfermo. Y él tenía que sanarlo, levantarlo, para que mi esposo pudiera nacer para Dios, para que mi esposo pudiera vivir en Dios. Segundo, hemos hablado primero la intercesión en la Biblia. Ahora vamos a hablar de la materia de intercesión. Dentro de la oración de petición está la oración de intercesión. Y ahí es donde nosotros tenemos las intenciones particulares, es decir, cuando oramos por los demás, nuestras propias necesidades. Yo he dicho que la intercesión es tratar de presentar al Señor, de ofrecerle al Señor una necesidad determinada, ya sea material, psicológica, moral, espiritual, psíquica, presentársela, es mostrársela, para que el Señor haga su voluntad en esa persona. Porque es que cuando yo estoy diciendo, sánala, es como si yo le estuviera dándole una orden al Señor. Libérala, es como si yo le estuviera ordenando al Señor. No, mira, Señor, aquí tienes a mi esposo. Mira su dolor. Mira, Señor, que ese dolor ya no lo deja vivir. Míralo, cómo se ha ido adelgazando, cómo ha ido perdiendo su masa muscular. Es mostrarle la necesidad del otro. El Señor sabrá si lo levanta o no lo levanta, si lo libera o no lo libera. Tú simplemente muéstrale la necesidad del otro a Dios. Esto mismo puede hacerse con respecto a comunidades, a hogar, a pueblo, a países, al mundo. Es mostrarle, presentarle la situación de Colombia. Señor, mira cómo está Colombia, mira, la gente quiere tener poder, la gente cómo ha entrado en la violencia. Y el Señor sabrá qué es lo que le va a dar a Colombia. ¿Dónde hallar esta materia de intercesión? En la materia de intercesión tenemos, que son las intenciones, tenemos intenciones fijas, intenciones cambiantes. Entonces tenemos la materia o intenciones fijas, que es la de orar permanentemente por el vicario de Cristo, es decir, por el Papa. De orar por las necesidades de la iglesia. Estas son fijas. También tenemos materia de intercesión cambiante.
que nos las proporcionan abundantemente los medios de difusión. Por eso no se entiende un servidor que no vea noticias, que no lea el periódico, que no escuche la radio, porque ahí el servidor tendrá materia para orar impresionantemente. Las que nos encomienda el señor obispo, ustedes hay veces que ven que el señor obispo dice, les encomiendo que oren por el plan global. Todas las que nos encomiende el señor obispo. Las que nosotros conocemos personalmente a través de otras personas. Uno pide como cadena de oración y dice, mira, te pido que ores por esta persona. Las personas que se acercan nos piden oración. Y además por las que el Señor nos pone. A veces nosotros estamos orando y resulta que me acuerdo de Jacqueline. Entonces yo intercedo, ya que le presento a Jackie al Señor, para que el Señor derrame en gracia y en bendiciones sobre Jackie. Miren todas las que tenemos nosotros como cambiante, ¿cierto? Tenemos que ser equilibrados en la intercesión. No esperar a que habitualmente sea el Señor que nos comunique directamente por quiénes o por qué yo debo interceder. Porque se puede dar la impresión de que el cristianismo consiste simplemente en esta dirección habitual, directa del Señor, no en hacer la voluntad del Señor. Se corre el riesgo de medir la santidad por estas manifestaciones especiales del Señor. Entonces, nosotros también tenemos que mirar que no solamente es lo que el Señor pone, también, sí, el Señor nos pone en nuestro sentir y en nuestro hacer, orar por personas y por motivos concretos. Pero esto no es lo único. Ya hemos visto en toda la materia que nosotros tenemos para orar. ¿Por quiénes interceder? Por el grupo de oración o coinonía que se le ha encomendado. Le está liderando ese proceso o por el ministerio que está liderando. Es el mayor bien que nosotros podemos hacer por nuestro ministerio, por nuestro grupo de oración, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestros estudiantes, si eres maestra, es interceder por ellos. La intercesión es esencial y coopera con la obra de redención del Señor. ¿Por qué? Porque le abre al grupo, le abre a tus estudiantes, le abre a la comunidad, le abre a tu barrio, a tu Colombia, a que ella se pueda abrir a la acción del Espíritu Santo, a que puedan llegar a madurar y a crecer espiritualmente, a ser perseverante, porque hay mucha gente que empieza y todo lo deja a medias, para andar unidos en el Señor, porque tú eres el pastor de ese rebaño y tienes que cuidar. Y además porque la intercesión previene de males, de divisiones en tu familia, en tu comunidad, en el grupo de oración, en nuestro país. Orar por los demás servidores para que los servidores permanezcamos unidos, que no haya rivalidad entre nosotros ni competencia entre nosotros, sino dar de lo mejor de nosotros para todos, para que los servidores sean ejemplo ante el grupo, para que pongan lo mejor de sí al servicio
de los hermanos para la gloria de Dios. Orar para que haya buena interrelación entre los servidores y esa relación sea sana, espiritual y unificante. Para que podamos ayudarnos mutuamente, para que podamos colaborarnos mutuamente. Sé por lo que consta o se prevé que lo necesitan. Se imita la actitud del Señor Jesús para los que evangelizaba. El Señor evangelizaba y acompañaba a esos que evangelizaban y seguía orando por ellos. Nosotros también, cuando evangelizamos, como servidores, debemos seguir acompañando a esas personas que evangelizamos con nuestra intercesión también. Es una obra de celo auténtico de caridad. Es una obra de amor. En cierto modo, también es una obligación, porque si voluntariamente hemos aceptado algunas responsabilidades, también debemos aceptar servir al grupo y a las personas con nuestra oración de intercesión, de orar por las personas que lo han pedido. Es un compromiso. Al aceptarlo, imito la compasión del Señor. Y cuando yo acepto orar por alguien, hermano, es hacerlo. Es que debo hacerlo. No es que se me olvide. Yo tengo una lista. Es más, tengo un cuaderno donde saqué un formato de intercesión donde ya voy obteniendo respuesta y voy colocando la respuesta ahí. Y un día de esto se lo voy inclusive a regalar al Ministerio de Intercesión, porque es que si el Señor ya ha dado respuesta, entonces tú tienes también que agradecerle al Señor por esa petición que tú has hecho, por ese ofrecimiento que tú has hecho de tal persona. Yo cuando pido oración, le voy haciendo seguimiento, ¿no? Yo digo, cuando pedí oración por mi esposo, por un sobrino, yo voy diciendo, va en esta situación, todavía falta orar por esto. ¿Para qué? Para que el servidor sepa en qué condiciones va la intercesión. Realizamos de un modo especial, cuando hacemos intercesión por los demás, el mandamiento del amor. Porque nosotros lo hacemos y lo hacemos con el amor de Cristo que habita en nosotros. Por lo que ya se ha orado para que se fortalezcan. Porque el Señor obra, pero es que el Señor tampoco obra así en mucha gente. A veces estamos equivocados en la forma de obrar del Señor. Y entonces hay que seguir orando por esa persona. Siempre hemos orado por mi sobrino Jaime. Él duró 3 meses en UCI y aún apenas está aprendiendo a caminar. Apenas está aprendiendo a hablar y a agarrar las cosas. Entonces hay que seguir orando por esa persona que ya hemos orado, ya le hemos presentado al Señor, para que el Señor siga fortaleciéndola y siga haciendo su obra en ella. Porque hay que tener en cuenta las etapas de convalecencia. Por eso hay que estar informando cómo va la persona por la cual le hemos ofrecido al Señor. Porque si hay que hacer ya acción de gracias, pues hacemos acción de gracias y alabanzas. Y si no, se las seguimos ofreciendo al Señor. Es necesario seguir creciendo en nuestra oración de intercesión. Orar aún por los que no lo desean. Hay personas que no desean que tú ores por ellos. Pero si el Señor lo pone en tu corazón y si tú lo amas, tú oras por ellos. Por los que el Señor nos puede indicar
Ya he hablado de eso, el Señor nos indica, el Señor nos levanta a orar por esas cosas. ¿Cómo interceder? Primero, de un modo general, pero esencial. En Cristo, con Cristo. En Cristo, con los sentimientos de Cristo. Con el corazón de Cristo. Con la compasión de Cristo. Con la misericordia de Cristo. Porque estamos íntimamente unidos con Cristo. Por eso el intercesor debe de permanecer constantemente limpiando ese vaso, constantemente purificarlo, para que por medio de la fe y del amor podamos hacer una buena intercesión. Con Jesús, uniendo nuestra intercesión a la de Jesús, confiando en el amor del Padre con Él, en espíritu de acción de gracias, de alabanza y de adoración como Él. Así ora Jesús. Él confía plenamente. A mí me encanta cuando Él dice, Padre, te alabo y te bendigo porque tú siempre me escuchas, porque es que Él está confiado que el Padre lo escucha. Señor, te alabo y te bendigo porque ya sabe que el Padre obra, que el Padre es el Dios de los imposibles. Por eso ora. Por eso alaba y por eso adora. Y así debe de ser nuestra oración con Jesús. ¿Cómo orar? Dedica un tiempo a estar en la presencia de Jesús y a estar en contacto con Él. Hay que estar un tiempo en oración. Cierras tus ojitos y es ponerte en la presencia de Jesús. Es orar por Él, estar con Él. Imagina a Jesús, imagina su vida, imagina su amor, imagina su luz, imagina ese poder en ti. Imagínalo. Ahora, este método de oración es de un sacerdote, del padre Benigno Juárez. Él da esta recomendación, que cuando nosotros entremos, pues que entremos nosotros pidiendo Espíritu Santo, entrando en esa intimidad de la presencia de Jesús, que ayuda mucho la imaginación. Cuando nosotros utilizamos la imaginación, estamos más concentrados en nuestra oración y nos desviamos menos de la oración. Después que ya hemos invocado al Espíritu Santo, de que pues que hemos sellado con la sangre del Señor, ahora empezamos y ya estamos en la presencia de Jesús, entonces nosotros evocamos, traemos a nuestra imaginación las personas por las cuales nosotros vamos a orar. Vamos a orar, este método es particular, vamos a orar por cada persona, ¿cierto? Entonces, primero traigo a una persona, con mis ojos cerrados, como si yo le estuviera imponiendo las manos a esa persona, comunicándole toda la vida y el poder que he recibido de Cristo, entonces se lo voy transmitiendo a la persona por la cual yo estoy orando. Dedico un tiempo después que oro por una persona,
dedico un tiempo otra vez a entrar nuevamente en la presencia amorosa de Cristo, para volverme nuevamente a llenar de su poder. Contemplo con mis ojitos cerrados cómo la persona es embriagada por la vida, por la luz, por el amor de Cristo Jesús. Luego, tras haberte detenido otra vez en el amor de Cristo y en su poder, comienzas entonces ahora a orar por tus enemigos. Orado ya por las personas que el Señor ha puesto en nuestro corazón para orar por ella, o por las personas que nos los han pedido, ahora por las personas que nos han hecho daño, las personas que consideramos nosotros que son nuestros enemigos. Hacemos el mismo proceso. Buscamos la ayuda del Señor y el contacto con Él. Que hay una fuente, tenemos que ser conscientes que hay una fuente dentro de mí. Esa fuente entonces va a brotar hacia los demás. Conéctate con esta vida, con la vida de Dios, con alguna oración. Padre Santo, te alabo, te bendigo, intercedo por Él, intercedo, Señor, te alabo, te bendigo. Es digamos, como alguna fórmula. Creer que este poder viene a ti, acéptalo con fe y da gracias por ese poder que has recibido del Señor, y al mismo tiempo tener en cuenta que cuando tú intercedes, que es algo tangible, que tú lo puedes comprobar para poder entonces darle gracias a Dios por eso. ¿Cuándo se ha de interceder? Se ha de interceder en la celebración eucarística después de la comunión. Después que has recibido el cuerpo de Cristo, después que te has llenado de Cristo, entonces tú ahí puedes interceder. En algún momento de tu diario vivir, de tu vida, tomas un tiempo para estar a solas con el Señor e interceder. O a través de todo el día. Uno hay días en que permanece constantemente orando por algo y uno dice, Señor, te alabo y te bendigo por la vida de Jaime. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Y así durante todo el día vivo dando gracias. ¿Cuáles son los recursos que tenemos nosotros para interceder? Les he hablado de que nos ayuda mucho la imaginación. Entonces, nos imaginamos que estamos con Cristo orando ahí en el huerto de los olivos, o que estamos con Cristo ahí al pie de la cruz, o que estamos con Cristo ahí en el sagrario, o que oramos mirando las llagas de Cristo, o el costado abierto de Cristo, o orando con Cristo resucitado. Esos son los recursos y nos ayuda, como he dicho, la intercesión. ¿Cuáles son los beneficios de la intercesión? Algunas personas que alcanzan un profundo sentido de unión con Dios se ven empujados por Él a interceder por otros. Entonces, yo a veces me siento, además de todas estas materias que nosotros hemos visto, que nos llaman a interceder por los demás, me siento a veces tan unida por algo que el Señor pone en mi corazón, que yo intercedo. Inclusive yo la llamo y le digo, mira, el Señor me ha puesto a orar por ti. Y bueno, ya la persona a veces me dice, ay, mira, sí, es que estoy pasando por esto, entonces ya sé, inclusive realmente, pero a veces el Señor no me pone tan claro por qué es lo que yo tengo que orar, pero sí orar por ella.
Descubrirás además que cuando más tú te das a los demás, intercesión, tu propia vida se va llenando. Tu corazón se va llenando del Señor. La intercesión es un modo poderoso de volvernos generosamente hacia los demás. Es una manera de cómo el Señor nos lleva a eso, a interceder, a llenarnos de Él. La intercesión es un modo poderoso de volvernos, como he dicho, generosamente hacia los demás. La intercesión nos sensibiliza y la intercesión nos une al corazón de Cristo. La intercesión va operando en nosotros una santificación poderosa y sólida. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los beneficios de la intercesión era que el intercesor cada día se iba santificando más? La intercesión es un medio poderoso de liberación y sanación al interior propio. Porque en la medida que el poder de Dios pasa por mí para tocar a otros, pues también me va tocando a mí. De hecho, entonces también es de liberación y sanación de interior propio. Además, crea un hábito de oración. La intercesión nos va dando una visión nueva de las cosas, de los acontecimientos y de las personas, porque como nos vamos uniendo al Señor, entonces va poniendo en nosotros la manera de ver las cosas del Señor y no de pronto como lo juzgamos nosotros humanamente. De aquí como fruto precioso de la intercesión, la paz y el sosiego, porque vamos adquiriendo los mismos sentimientos de nuestro Señor. Lleva a la alabanza, porque vemos una nueva manifestación del amor del Señor. Se sensibiliza e impulsa al trabajo por los necesitados, intensifica y purifica el amor por la iglesia. Mire, todos esos grandes beneficios que nosotros logramos obtener por la intercesión. Realizando la intercesión a través de la vida y de los quehaceres diarios. Primero, abandonarnos en las manos de Dios. Cada mañana debemos ponernos en las manos del Señor para que Él haga de nosotros lo que Él quiere, para abrirnos a la acción del Espíritu Santo y dejarnos conducir por Él. Como personas libres y responsables, entonces nos disponemos a colaborar activamente con el plan de Dios que tiene sobre nosotros y sobre el mundo. Identificarnos con los sentimientos de Jesucristo es introducirse en la intimidad del misterio de Cristo. Siendo Dios, amaba al hombre con corazón de hombre. Y por eso entonces meditamos los sentimientos de Cristo. Su actitud fundamental que se abre al Padre, su sumisión a la voluntad del Padre, su amor a todos y a cada uno de los hombres. Como meditamos nosotros en esos sentimientos de Cristo, ahí nos sumergimos en ese río de agua viva. Exigencias de la intercesión. Deseo de morir a sí mismo. Cuando en una persona el Espíritu Santo suscita también el deseo
de ir muriendo a sí mismo. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces nosotros vamos muriendo a nosotros y adquiriendo los mismos sentimientos de Cristo, que nos lleva por amor a interceder por los demás. Además, el mismo Espíritu nos lleva, nos mueve a interceder constantemente por los demás, por las demás criaturas. La necesidad de interceder con la ayuda del Espíritu Santo. Toda obra espiritual es campo de dominio propio del Espíritu. Lo es de un modo especial esta suprema misión de interceder. Como dice Romanos 8, 26, 27, que nosotros no sabemos orar, que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y en nuestra debilidad y nos enseña a interceder. Nos enseña, nos muestra el Espíritu Santo a ejercer esa función sacerdotal de Cristo, porque Cristo nos une a su misión sacerdotal. Acuérdense que he dicho que sacerdote es aquel que intercede, entonces Él nos une a esa misión sacerdotal de Cristo. Por la intercesión de Jesús en su vida, en la cruz, fuimos rescatados y devueltos al Padre. No podemos orar sin su ayuda. La acción de gracias con la Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias al Padre por Cristo. Es el momento por excelencia de intercesión, y yo les he dicho que después de la comunión, después de llenarnos de Cristo, después de recibir el bautismo en el Espíritu, porque es que cada vez que nosotros comulgamos, recibimos bautismo en el Espíritu, y es el momento clave después de recibir la comunión, entonces hacer la intercesión, ofrecer, presentar todas aquellas personas por las cuales nosotros queremos orar. Al unir nuestra intercesión a la suya, no solo realizamos el sentido profundo eucarístico de la acción de gracias, sino que nos hacemos pan, nos hacemos hostia viva y nos unimos a esa acción de gracia de Cristo. Pero para eso tenemos que tener una conciencia limpia. Cuando se va a interceder, es preciso presentarnos ante el Señor purificado de nuestros pecados. Nos dice Mateo 5, 23. Si vas a ofrecer tu don ante el altar y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él y después das tu ofrenda. Cada una de las personas que interceden en el ministerio como tal deben hacer suya la recomendación de Jesús, ser ese vaso limpio. Eso el intercesor tiene que vivir constantemente buscando el sacramento de la reconciliación. Cuando nos acercamos al Santo de los Santos, entonces es preciso no solamente que estemos limpios de culpa, sino que vivamos en la unidad, en el amor y la reconciliación con Dios y con todos los hermanos. ¿Qué obstaculiza la eficacia de la intercesión? La división, la falta de perdón, el antagonismo, la falta de amor,
entre los servidores, entre los hermanos de comunidad. Por lo tanto, es preciso, como he dicho, vivir en la unidad, en el amor y en la reconciliación. Así, hermanos, hemos llegado al final de este tema y le vamos a pedir al Señor. Siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Muere el enemigo. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Eres libre. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Fuera, Satanás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Hemos vencido. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Fuera. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Hemos vencido. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Gracias, Jesús. Si oras ferviente con toda tu mente y tu Cristo corazón. vive en ti. Fuera, Satanás, fuera. Querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Eres de Cristo. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Fuimos derrotados. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Gloria a Dios con poder. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Gloria a Dios. Amadísimo Señor, damos gracias por esta misión de ser intercesores ante ti, por todos y cada uno de aquellos hermanos que has puesto en nuestro corazón, en nuestro sentir y en nuestro hacer orar por ellos. Damos gracias, Señor, por este tema. Bendito seas y alabado seas, Señor. Glorias y alabanzas a ti, mi Rey amado. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por llamarnos a colaborar, llamarnos también en esta misión tuya, que siempre estás intercediendo por amor a los hombres, intercediendo ante el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.